El sistema de voto automatizado funcionó tan bien que permitió demostrar que el CNE inventó los resultados. 7 de cada 10 venezolanos tienen miedo de hablar de política públicamente. Me preocupa que sea tanta la gente que está cómoda sin hacer elecciones que se admita que esa es una situación normal. Porque cuando hablamos de la diáspora, son venezolanos que están en el extranjero a los que se les ha violado su derecho a la identidad. Aquí el problema es que si nos ponemos maximalistas en todo lo que hay que corregir, arreglar, hacer, entonces la elección nunca se va a hacer, ¿no? Periodista especializado en política, en la parte electoral, director de votoscopio.com, puscas.com, plataformas de referencias de análisis electoral y político del país. Usted seguramente lo conoce como Puscas también. Se ha convertido, digamos, en la fuente obligada de información precisa, información oportuna, profunda, de procesos electorales, de decisiones que tienen que ver con el ámbito electoral, del régimen, bueno, del gobierno, vamos a decirlo así, ¿no? Usted me entiende cada vez que yo digo eso. De acuerdos energéticos, de todo. No solo eso, ha sido colaborador de medios, bueno, Un Universal, Pro Da Vinci, Caracas Crónicas, El Pitazo, Diario Las Américas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez que se aparecía en el pasillo, nosotros los alumnos de él, y ay, llegó Eugenio, vale, bueno. Nada, nos toca el examen, no nos salvamos de esta. Bienvenido, Eugenio Martínez, a la República, hermano. Qué gusto tenerte, profe. Qué gusto verte, gusto. Bueno, aquí caen cédulas, pero está bien, está bien, está bien. Qué loco en Perinola. Qué loco en Perinola, ¿no? Y que profe. Yo, no, bueno. Cuando eso tenía un poquito más de cabello, debo decir. Bueno, me imagino que todos los tres, porque esta gorra está empotrada aquí por algo. Qué bueno tenerte, Eugenio. No, vale, un gusto estar con ustedes. Muy amena conversación, seguramente. Ahí vamos a comenzar. No sé si quieres comenzar tú, Belén, pues yo después me pongo nostálgico, me acuerdo de la época de la universidad, que venimos a hablar del país. Mira, Eugenio, una de las razones principales por las cuales te invitamos, yo le estaba recordando a la audiencia, o por lo menos, bueno, no recordándole porque ellos no sabían, informándoles el respeto, la admiración que le tengo a tu línea editorial y a la dedicación y al trabajo que a lo largo de todos estos años tú has ofrecido a la sociedad civil de una manera constante, disciplinada y gratuita en temas electorales principalmente, a pesar de que yo conozco que tu capacidad periodística es mucho más amplia y tú puedes atender muchos temas. La experticia que has desarrollado a lo largo de los años cubriendo el Consejo Nacional Electoral para mí es algo invaluable. Y en este momento, la conversación en Venezuela nos está llevando a una elección. Yo no tengo duda de que ese es el próximo paso en este proceso de transición, como se le quiera poner, al mandato de los Estados Unidos por sobre el Rodrigato en Venezuela. Creo que ese es el siguiente paso. Pero ¿qué se necesita realmente para llegar allá? Y ojo, no es una pregunta del deber ser. Es una pregunta de lo que realmente es. Pragmática, ¿no? Pragmática, no. Pues si tú me dices la ley electoral o la constitución, bueno, lo que debería pasar es esto. Sí, no, pero vamos a hablar en el contexto en el que estamos, ¿no? En el que en el 3 de enero lanzaron unos bombazos y se llevaron a Maduro, ¿me entiendes? Que las posibilidades son amplias. Claro, es que no, si hablamos de la constitución, bueno, entonces lo que hay que hacer es esto. Pero sí. Digamos, en este contexto, ¿qué hace falta para que realmente vayamos a una elección? Bueno, creo que es muy válido recordar, creo que uno de los mejores posts que vi el 3 de enero fue alguien que le pedía disculpas a los creadores de Jack Ryan, que decían que habían dejado de ver la serie en la segunda temporada, porque Jack Ryan había entrado a Venezuela, al Palacio Miraflores, había secuestrado al presidente de Venezuela y eso parecía tan irreal que, bueno, dejó de ver la serie. Así que creo que hay mucha gente que le está pidiendo excusas a Jack Ryan, por lo menos en la segunda temporada. A ver, yo creo que especialmente con el tema de las 3 fases que ha hablado el secretario de Estado Marco Rubio, hoy Michael Cosat, que es tal vez el más alto funcionario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que de las 3 fases ya la primera se había cumplido. Eso nos acerca bastante al tema electoral, aunque, bueno, COSAC también dijo que no podía dar un cronograma en este momento, pero que a Estados Unidos le gustaría una elección con observadores, depurando el registro electoral, con la diáspora votando, designando nuevos integrantes del CNE, del Tribunal Supremo de Justicia, en fin, toda una lista de temas que están pendientes. Aquí el problema es que si nos ponemos maximalistas en todo lo que hay que corregir, arreglar, hacer,
entonces la elección nunca se va a hacer, ¿no? Hay que trazar unos mínimos que sean innegociables, pero hay que entender que muchas de las cosas que, al menos en el plano electoral, hay que hacer, probablemente no estén desarrolladas para la próxima elección. Ahora, por donde se mira este problema, y según el análisis que se haga, hay un paso inevitable, debe haber un paso inevitable, que es designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Porque no solamente se trata del tema de la elección presidencial del año 2024, sino que se trata de la actuación del CNE en el año 2025, para las elecciones de alcaldes, Claro, gobernadores y el Parlamento. Así que inevitablemente, independientemente del cálculo político que una fuerza, un grupo, un liderazgo esté haciendo, porque hay muchos cálculos políticos en este momento y muchos escenarios corriendo en paralelo y mucha gente negociando, tratando de negociar muchos escenarios, hay algo que es inevitable, que debería ser inevitable, que es un nuevo CNE, y además un CNE que esté blindado de la intromisión de los otros poderes públicos, especialmente al Tribunal Supremo de Justicia. Y cuando se tenga un nuevo CNE, entonces hay que empezar a hacer algunas cosas que son básicas, que tienen que ver con el registro electoral, por ejemplo. Pero el registro electoral también tiene, eso no solamente depende del Consejo Nacional Electoral, porque cuando hablamos de la diáspora, y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo en este momento o nos verán en otra oportunidad, son venezolanos que están en el extranjero que tienen a los que se les ha violado su derecho a la identidad. Claro, es decir, correcto. el derecho a tener por una ejemplo, cédula o tener un pasaporte o poder hacer un trámite consular básico, como puede hacerlo cualquier ciudadano ante las embajadas que lo representan en el mundo. Entonces, el registro electoral, sí, hay que actualizarlo, pero para que la actualización del registro electoral sea efectiva, hay que resolver primero el derecho a la identidad de los venezolanos en el extranjero. Porque nada se hace diciendo que se va a abrir el proceso de actualización del registro fuera si la gente que está afuera no tiene cédula o si la gente que está afuera no tiene pasaporte. Porque entonces va a ser una promesa muy bonita, pero que no va a tener ninguna aplicación práctica. Y, por ejemplo, recuperar el derecho a la identidad de los venezolanos en el extranjero es algo donde el CNE tiene cierta competencia, pero también tiene más responsabilidad, por ejemplo, la Cancillería y el SAIME. Entonces hay muchas cosas que hay que ir adelantando, que hay que ir haciendo, que hay que ir proponiendo sobre lo que es necesario hacer para tratar de ir de la mejor forma posible a un escenario electoral, que después habrá que analizar, y ya con esto dejo que ustedes hablen, porque sé que les gusta hablar, que hay que hacer un acuerdo político para decidir cuál es la ruta electoral que se quiere. Es decir, en el 2024 la elección no sirvió, por decir algo elegante, y en el 2025 tampoco sirvieron. Menos, es decir, tú tienes que relegitimar todos los cargos de elección popular. Aquí la duda es qué relegitimas y cómo, en qué orden. Haces la elección de todos los cargos un solo día, como se intentó hacer en el 2000. Haces primero la de presidente, haces primero la de alcaldes o gobernadores, haces primero la de parlamento, haces primero una elección de referendo constitucional. Cada una de esas vías tiene sus pros y tiene sus contras, y cada una de esas vías favorece y perjudica una tesis política. Entonces no es cualquier cosa lanzar una moneda y decir, bueno, claro, vamos a empezar escogiendo concejales, porque eso tiene un costo importante para el proceso de transición, por poner el ejemplo de los concejales. Ahora, fíjate una cosa, Eugenio. Voy a ¿Tú firmaste la lista, Augusto? ¿Perdón? ¿Firmaste la lista de asistencia? Tú sabes que tú has tenido un bojote de alumnos y yo me portaba bien, hermano. Es cierto. Yo era de los pocos que disfrutaba, y lo digo bien, ¿no? O sea, porque Eugenio era un profesor muy estricto, y entonces, de hecho, yo iba a echar un chistecito que con 4 o 5 errores ortográficos, no me acuerdo, ya no te corregí el examen. Era, hermano, usted va a ser periodista. No, estás exagerando. Pues era Pierotti. Una cosa así. Ya ese era Pierotti. Entonces, mira lo que te voy a decir. Volviendo al tema, vamos a hacer rewind un poquito. ¿Qué pasa, Eugenio, si mañana? Porque, ok, yo entiendo, ¿no? Recapitulamos. Entonces, antes del registro electoral, la UNIDEX o el SAIME, mejor dicho, SAIME, registro electoral, renovación del CNE, y a mí se me cayó la cédula atrás. Vamos, pam.
y llega mañana y él sí te dice, pone un post en X, ¿no? Y dice, nuevos rectores principal del CNE, el Potro Álvarez, Omar Enríquez y ajá, que es lo que estamos viendo últimamente. O sea, estoy exagerando bastante, pero vemos, nuevo ministro de Agricultura, a ver, un tipo solicitado por la DEA en los Estados Unidos, nuevo ministro, otro que es peor que el anterior. Entonces, ajá, ahí decimos ¿qué pasaría en ese momento? Perro, se nos cayó el plan, la renovación del CNE. Claro, Fíjate, a ver, te voy a dar chance, porque mira mi pedrada. Voy a lanzar un triple aquí. Mi triple es, si déjame ver nosotros con qué lo logramos... bateo ya. Sí. Entonces voy con una recta. Añadir Si nosotros logramos... la fuerza, ir a Yoda. Ah, mira, claro. Para que te eche Pero con yodo. la mente. Es suficiente, Eugenio, que si nosotros logramos la supervisión independiente de las elecciones, los testigos de mesa con las actas, etcétera, eso es suficiente. Así los magistrados, los rectores del CNE sean los primos de Delcy Rodríguez. ¿Qué quiero decir? ¿Qué pasa el 28 en las elecciones presidenciales pasadas? Todos nos enteramos del resultado porque teníamos unas actas que se pudo hacer una totalización, ¿verdad? En el comando de campaña y dijimos, mira, esto se ganó 60 y pico a 30 y dele, ¿no? Ok. Ya, pero claro, sale Amoroso que no, eso no fue así. Eso fue 51 a 48, a 49. Entonces, con Estados Unidos detrás del proceso, con que puedan verificar, que podamos totalizar las actas, importa, o sea, realmente así no lo logremos, porque mi punto es, no creo que Delcy vaya a poner el tipo más correcto dentro del CNE. ¿Es suficiente o hace falta mucho más que eso? Hace mucho más, es necesario mucho más. A ver, hay que partir de la premisa que la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral debe partir de un consenso político, y la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia, que son los que tienen que designar de alguna manera a los rectores, simplemente tienen que darle legalidad, por decirlo de alguna manera, al acuerdo político al que se llegue sobre cómo es la composición del Consejo Nacional Electoral. Pero necesitas mucho más de lo que necesitas que los rectores del CNE te garanticen un arbitraje electoral institucional e imparcial, porque no podemos volver a repetir el tema del 24 o del 25, donde el Consejo Nacional Electoral prácticamente no. El Consejo Nacional Electoral o los rectores se negaron a publicar los resultados y adjudicaron cargos sin que se pudiesen conocer los resultados oficiales del sistema automatizado de voto. Entonces, necesitas un acuerdo amplio de cómo vas a designar esos rectores, y adicionalmente necesitas un marco normativo que regule la actividad de esos rectores, porque esto no se trata entonces de organizar toda la relegitimación de poderes en un lapso de 10 años. Claro. Hay que darle certeza a los factores políticos, a la comunidad internacional y especialmente a los venezolanos de qué se va a hacer y en cuánto tiempo aproximadamente se va a hacer. Por supuesto, y vuelvo con el tema de las peticiones, para no ser maximalista. Hay gente que dice, bueno, la elección tiene que ser dentro de 30 días porque es una falta absoluta. Bien, pero si la elección es en 30 días, a partir de hoy, por ejemplo, ahí no hay oportunidad ni de cambiar el Consejo Nacional Electoral, ni hay oportunidad de actualizar el registro electoral, por ejemplo. Entonces, cuando se pide una elección dentro de 30 días, porque es lo que debería ocurrir en la teoría, porque es lo que establece la Constitución ante la falta absoluta del presidente, bueno, eso tiene un costo, eso tiene unos costos, y el costo de eso es, no hay nuevos rectores, no hay actualización del registro electoral, no hay actualización del registro de partidos, por ejemplo. Entonces, no estamos votando en el exterior, no hay forma de identificar a millones de venezolanos. No, o sea, eso no ocurre. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que dependiendo de lo que se pida y dependiendo de lo que se negocie, va a haber cosas que al día de hoy son exigencias muy normales o exigencias naturales de toda sociedad democrática que en este periodo especial no se van a poder cumplir. Hay que tener eso en cuenta. Sin embargo, al día de hoy, pues creo que el debate empieza a tomar forma, empieza a calentarse ese debate, pero todavía no existe suficiente masa crítica, por decirlo de alguna manera,
para tratar de ordenar el tema electoral. Porque en líneas generales hay cambios legales que hay que hacer que todavía no se están instrumentando. Por ejemplo, volvemos con el tema de los venezolanos en el extranjero. Eso tienes que tener 5 rectores muy buenos que quieran cambiar la interpretación que ha tenido el CNE sobre el artículo 124 de la LOPRE, que es el que exige la residencia, demostrar residencia en los países donde te encuentras. Residencia permanente. No, ¿no? esta es la interpretación del CNE. ¿Ves? Claro. Entonces, necesitas 5 rectores muy buenos que te cambien la interpretación de ese artículo y emitan una circular a las embajadas diciéndoles todo lo que ustedes han hecho en los últimos 20 años no es de esta manera. Okay. O puedes tener unos rectores que no sean tan buenos, pero les tienes que cambiar el marco legal, donde no quede duda de qué es lo que pasa con los venezolanos que están en el extranjero y cuáles son los requisitos que realmente tienen que exigirse para actualizar el registro electoral. Solamente el tema del voto de los venezolanos en el extranjero es algo que puede llevar discusiones de días, dependiendo del tipo de elección que quieras hacer, además, porque aquí también hay unos debates que como país tenemos que dar en algún momento. Venezuela en la última década se convirtió en un país de migrantes. Bueno, la diáspora venezolana no tiene representación en el parlamento venezolano como tal. Muchos países permiten a sus ciudadanos en el extranjero poder votar por un representante en el Congreso. Bueno, la diáspora venezolana, entendiendo que la diáspora venezolana es el estado con diferencia más grande de Venezuela, debería tener varios diputados en el Congreso que representen los intereses de la diáspora. Pero bueno, eso requiere una reforma constitucional, entonces nos estamos adelantando mucho. Hay que tratar de resolver cosas más prioritarias en este momento para poder seguir avanzando en lo que realmente se necesita. Estamos hablando con Eugenio Martínez, uno de los periodistas especialistas en temas electorales de mayor data en el país y que tiene un respeto, bueno, intersectorial en Venezuela indiscutible. Le estamos presentando el escenario de unas elecciones inminentes en Venezuela y cuáles son realmente las posibilidades de que esto suceda en un futuro cercano. A donde voy con la pregunta que le estoy haciendo es básicamente determinar o, digamos, precisar los puntos para el voto de la diáspora. ¿Por qué? Porque aunque quieran vender desde la dictadura que el retorno de venezolanos, que el plan Vuelve a la Patria ha sido un completo éxito, es completamente minúsculo el porcentaje de venezolanos que regresan, bien sea por voluntad propia o por deportación, a la comparativa de la gente que se va del país. Eugenio, bienvenido de vuelta. Ahora sí nos escuchas. Bueno, sí, apliqué la máxima de Bill Gates. Apaga y prende. Ah, perfecto. Eso es lo que cuando tenías problemas de CanTV y llamabas para que el celular de lava. Mira, apaga y prende eso, a ver qué pasa. Sí, me acuerdo. A ver si resuelve. Dale. Mira, le estaba recordando a la audiencia primero con quién estábamos conversando, por qué estábamos conversando contigo, y les decía que efectivamente en este momento, a pesar que el discurso oficial quiera reflejar que en Venezuela hay un incremento del retorno en comparación con la migración, esto es una narrativa falsa cuando uno busca los números y se da cuenta de que por muchas personas regresando voluntariamente y muchos deportados, la migración continúa creciendo constantemente porque la situación país no termina solucionándose. Es decir, que mientras más crece la diáspora, más necesidad tenemos de documentación, de identificación, de representación en el país y que nuestro voto sea contado porque es directamente proporcional a la calidad de vida que podemos tener fuera del territorio nacional, lo que suceda a lo interno. De acuerdo contigo, por eso decía que el paso previo, cuando se habla del voto y del registro en el extranjero, es resolver el problema de identidad. Y después que resuelvas el derecho a la identidad, la persona decidirá si participa o no en las elecciones. Pero es prioritario resolver el tema del derecho a la identidad y eso requiere algunas políticas de Estado que en este momento no se están desarrollando. Yo creo que hay que recordar, por ejemplo, que Venezuela no hizo su censo poblacional
en el momento que le correspondía, que era 2020. Y algunos dirán, bueno, ¿qué importa que no se hizo el censo? Importa mucho. Primero para las políticas públicas, porque Claro. en realidad el Estado no sabe dónde están los venezolanos. Bueno, probablemente sí sabe con el sistema Patria, pero en líneas generales no se sabe dónde están los venezolanos, cómo se están moviendo a lo interno y en líneas generales cuántos venezolanos están afuera y cómo se puede atender a los venezolanos afuera. Pues Venezuela nada más tiene 124 misiones consulares en el mundo. Por mucha voluntad política que tengan, 124 misiones consulares distribuidas en el mundo no pueden atender a más de 9 millones de personas. Eso es inviable. Correcto. Hay que buscarle una solución técnica, práctica, a cómo atender a los venezolanos que están en el extranjero para resolver su derecho a la identidad. Y sobre el tema del retorno que decías, Melanio, el Observatorio de la Diáspora del profesor Páez, en la última encuesta que hizo a la diáspora, encontró que poco menos del 20% dice que está dispuesto a regresar en este momento, que hay condiciones de seguridad, reinstitucionalización del país que son previas a tomar la decisión a regresar a Venezuela. Así que la amplia mayoría de la diáspora, cuando se organice la próxima elección, va a seguir fuera del país y hay que tratar de resolverle derecho a la identidad y que después esa gente, ya con su derecho a la identidad resuelto, pueda decidir si vota o no en esa elección. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esto es uno de los puntos claves y bueno, tengo el presentimiento de que es una de las cosas que se está tratando de resolver inclusive desde el lado de la dictadura. A pesar de que no han habido avances, digamos, públicos en el tema, tengo la sospecha de que la mini gira de Oliver Blanco que se está lanzando como dentro del cargo de vicecanciller en diferentes partes del mundo, empezando por los Estados Unidos en Washington, es precisamente con la reapertura de la embajada y todos los adelantos, es si bien hacerle lobby a Delcy Rodríguez en todos estos países que visita, al mismo tiempo es restaurar esas relaciones diplomáticas Estado a Estado para poder de alguna manera resolver el tema de identidad. También, estos son adivinanzas mías, ¿no? Estos son adivinanzas. Wild guess. Es que yo le decía es que no le consigo una traducción en español el wild guess, como que una adivinanza salvaje. Puedes decir suposición informada. Sí, suposición informada. Como decía el programa que el español, escoge tu propia aventura. Sí, no, estoy escogiendo yo mi propia aventura y yo quiero suponer que Oliver Blanco está dentro de otras funciones tratando de reinstaurar esas relaciones Estado a Estado para que se pueda atender hasta cierto punto la problemática de la identificación, el derecho a la identidad de los venezolanos en el exterior, porque es parte de las condiciones que le está exigiendo los Estados Unidos para que unas elecciones sean justas y participativas. Porque una elección justa y participativa no es solamente que dejen, valga la redundancia, participar a candidatos que están históricamente inhabilitados a través de la Contraloría en procesos completamente opacos como María Corina Machado, sino que el venezolano pueda participar en su elección de su presidente. El paso previo es el paso previo es designar rectores del Consejo Nacional Electoral. Claro. Hacer una auditoría del registro electoral, saber cuántas personas simplemente tienes que hacer el switch del centro de votación de Venezuela al lugar donde se encuentran y saber cuántas personas no están en esa posibilidad, sino que necesitan inscribirse de cero en el registro electoral. Entonces, claro. Eso no lo puedes hacer. Claro, nuevos votantes. Claro, nuevos votantes. Eso no lo puedes hacer si no tienes control del Consejo Nacional Electoral, entendiendo, a ver, si existiera voluntad política, el CNE ahorita pudiese estar haciendo eso. Ya, claro. Desde el 4 de enero. El 4 era no, estaban todavía recogiendo los escombros. Desde el 5 de enero han podido estar haciendo esto. Pero el CNE al día de hoy es un organismo que está puerta cerrada. Así que necesitas empezar a trabajar en temas que son prioritarios. De hecho, este domingo la plataforma unitaria daba como su hoja de ruta de lo que es la transición. Y entonces condicionaba el tema electoral a la recuperación económica. Sobre ese tema, creo que a lo mejor es importante decir que hay tareas que puedes adelantar independientemente que la recuperación económica
vayan dando o no. No tienes que esperar un mes, 2 meses, 10 meses para empezar a trabajar el tema. Volvemos al registro electoral. Eso puedes estarlo haciendo ahorita. Ya, claro. Desde el punto de vista institucional. Porque, bueno, eso requiere tiempo. Toma tiempo. Mira, es que me voy a poner muy práctico, ¿no? Y voy a aprovechar que es una de las preguntas que más se repiten en la audiencia, Eugenio. Entendiendo todo este proceso, vamos a cosas puntuales. Por ejemplo, ¿sería una exigencia, sería prudente o sería estratégicamente inteligente que exigiéramos volver al voto manual o las máquinas? Yo diría que no. Y a ver, yo creo que para países como Venezuela el voto automatizado funciona mejor que el voto manual, y antes que la gente empiece con una campaña de hate y odio, el reclamo del 28 de julio fue posible gracias al sistema automatizado. Es decir, el sistema de voto automatizado funcionó tan bien que permitió demostrar que el CNE inventó los resultados. Con un sistema de voto manual, probablemente esas pruebas hubiese sido mucho más difícil de obtener, o hubiese requerido mucho más tiempo obtener las pruebas. Yo realmente no creo que el problema esté, o nunca ha estado, en el tema del voto automatizado. Ha estado en otros componentes del sistema. Por ejemplo, el control de los militares sobre un proceso civil. Las próximas elecciones, independientemente de la elección que sea, los efectivos militares en Venezuela tienen que interiorizar que la elección es un proceso civil, y los efectivos militares, que tienen un rol importante de guarda y custodia de los centros de votación, tienen que limitarse a la guarda y custodia de los centros de votación. ¿Qué quiero decir con esto? El que está asignado a cuidar un centro de votación no es autoridad para decidir quién entra y quién no entra al centro de votación, a qué hora cierran las mesas, quién puede entrar o quién no puede entrar a presenciar la verificación ciudadana. Hay cosas que siempre han afectado mucho más el sistema, los procesos en Venezuela, que el debate de voto manual contra voto automatizado, que simplemente quiero dar esta idea. Si tuviéramos un sistema de voto manual, se pueden contar los votos evidentemente en la mesa, uno a uno, pero eso hay que generar un acta. Igual, tienes 30.000 mesas, tienes que generar 30.000 actas a mano. Y esas 30.000 actas que se generan a mano tienen que ir a algún lado. Bien sea para escanearlas, bien sea para digitalizarlas con un OCR, bien sea para transmitirlas vía telefónica, pero eso tiene que ir a algún lado. Y quien va a trasladar esas actas son los efectivos del Plan República. Yo sinceramente prefiero más en un sistema automatizado auditable que en los efectivos del Plan República trasladando actas. Bueno, mi claro. opinión. Si ponemos esas dos opciones, no, ni modo, ¿no? O sea, mira, te tengo una pregunta acá. Ajá. Yo tengo una predicción que mantengo por diferentes razones. No son importantes las cuales me llevan a pensar esto, pero quiero escuchar la tuya. Okay. Yo digo que diciembre 2026, primeros 2 semanas, primeros 15 días, elecciones presidenciales y legislativas. Por un montón de razones, Esa es mi predicción, eso es lo que yo creo que va a pasar. ¿Cuál ha sido tu lectura? Ojo, yo siempre hago la salvedad, nos podemos equivocar. Aquí no estamos anunciando un calendario electoral, estamos tratando de leer la situación, cómo va la conversación, qué sabemos y qué escuchamos, y tratar de darle sentido. No creo que la amplia mayoría acepte hacer una elección presidencial junto a otra elección, porque el efecto portaaviones de quien puede liderar la intención de voto para la presidencial te arrastra el voto de todos los demás cargos de elección popular. Dicho eso, habrá quien dirá, bueno, pero tienes que resolverlo del Parlamento, porque una nueva presidenta, digamos María Corina Machado, con un parlamento presidido por Jorge Rodríguez, eso pareciera que no es posible. Sí. Pero bueno, si tienes un nuevo presidente, la solución, nuevo presidente, nueva presidenta, la solución es sencilla. Ese nuevo presidente disuelve el parlamento y convoca nuevas elecciones parlamentarias. Sobre las elecciones parlamentarias, a lo mejor hay que hacer la salvedad que hay que corregir el entuerto que hizo el CNE en el año 2020 con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia, que es aumentar la cantidad de diputados que integran la Asamblea Nacional de 167 a 283. A 200 y pico. 283 que son hoy en día con el tema del estado de la Guyana Esequiba. Entonces, hay que poner orden primero en la cantidad de diputados que vas a escoger,
volver a darle sindéresis al tema del Congreso y puedes volver a escoger el Congreso. Creo que es como yo lo vería. Ojo, hay gente que propone que primero hay que escoger el Congreso para que el nuevo Congreso relegitimado pueda avanzar en aprobación de leyes, definición de nuevos tratados internacionales, etcétera. Eso depende de la hoja de ruta política que se le esté dando a la transición. Yo agradezco que traigas la propuesta porque en realidad hay poca gente que se está mojando en esto. De hecho, la Plataforma Unitaria el domingo dijo, bueno, vamos a elegir todos los cargos, vamos a relegitimar todos los cargos de elección popular, pero no se atrevió a decir qué quieres relegitimar primero y por qué. Creo que hay que empezar a proponer. A definir cositas, ¿no? Como que, bueno, vamos por esto, claro, vamos por esto. Claro, vamos por esto, por estas y estas razones. O no vamos por esto, por estas y estas razones. Pero bueno, creo que el debate sigue siendo muy parco, muy subterráneo, por darle un calificativo, entre la clase política venezolana. Pareciera que hay poco interés en hablar sobre elecciones en este momento. Yo lo que siento del status quo político, tanto de oposición como del mismo poder en Miraflores, es que la mayoría de todo está fuera de la jugada. Todos están fuera de la jugada, no están informados, no están conectados con la dirigencia en una forma tradicional como se conocía antes a través de los partidos y la distribución que había de las responsabilidades del poder y de la macolla, ¿no? Dicho así, y te interrumpo ahí, dicho así, a todos les conviene entonces que se haga una elección de alcaldes y gobernadores como primera instancia. ¿Por qué? Porque si hace elecciones de alcaldes y gobernadores sin el portaavión presidencial, bueno, probablemente muchas fuerzas políticas van a todavía conservar alguna cuota pequeña en una gobernación, en una alcaldía, concejales, mueves el aparato de la política profesional, por decirlo de alguna manera, y todo el mundo sale contento. Claro. Es una forma de verlo. Hay quien dirá que no, aquí hay que resolver el tema del Ejecutivo, que es lo realmente prioritario para el país, y una vez que resuelves lo del Ejecutivo, resuelves todo lo demás. Eso es lo que debería, en líneas generales, estarse debatiendo ahorita. Totalmente de acuerdo. Yo creo que debería, y estoy también de acuerdo con la precisión que hace de que, bueno, quizás el calificativo de subterráneo es el más apropiado. Claro, es el más apropiado, porque si hay una discusión, no se está dando a la luz pública, nadie la está viendo, nadie la está escuchando. Y deberíamos estar teniéndola y debería ser plaza pública. Yo sé que ¿qué sucede? Yo sé que hay un clamor mucho más intenso y mucho más importante para la población en general, que no es lo mismo que la población política, son dos cosas diferentes a pesar de estar relacionados y unas son representantes y otros son representados, pero yo entiendo que la población está salario, servicios públicos, seguridad, necesitamos esto para resolver, porque ese es su día a día, pero oye, la población política debería estar conversando la política. ¿Me entiendes? Y no se está haciendo. Y el principio de la política es volver a la capacidad de ejercer la política. Claro, el problema es que el centro de la política en un país normal es el Congreso, el Parlamento, porque es para parlamentar, ¿no? Para hablar, para discutir, para negociar. El tema con la Asamblea del año 2015 es que es una Asamblea que sobre representa al PSUV, donde no hay ningún tipo de intercambio político. O sea, no puede haber ningún tipo de intercambio político dentro de la Asamblea. Entonces, todo lo que tenga que debatirse hoy en día sobre Venezuela tiene que debatirse fuera de la Asamblea Nacional. Pero esos espacios de debate fuera de la Asamblea Nacional no están funcionando, no se convocan apropiadamente o los pocos espacios que se han creado son insuficientes, porque en líneas generales, tal vez las mesas estas de trabajo que está haciendo la Comisión para el Diálogo, la Paz, etcétera, pudiesen ser el único espacio de discusión fuera de la Asamblea Nacional, y esas convocatorias terminan siendo poco representativas, exactamente. Poco representativas de la dinámica política y social del país. De hecho, no sé, en algunos grupos de WhatsApp, quiero decir, se suele decir algo así como que todas las reuniones que se están haciendo parecen más bien de esas de llenar un chat list en una tabla Excel de hicimos 10 reuniones para cumplir con los objetivos
del Claro. proyecto. Claro, vinieron dos ONG, vinieron dos representantes de partidos, hay 3 líderes comunales y aquí estamos el régimen listo, ya check. Listo. Todo el mundo tomó café, todo el mundo, unos pastelitos, listo. Es más, se los pueden llevar, lo que sobraron se los pueden llevar, hasta luego. Eso es lo que están haciendo, pero no me respondiste igual. Okay. ¿Qué fecha ves tú? ¿Qué fecha ves tú? No, creo que diciembre es un buen momento o para que se haga la elección o para que esté la elección en fase de preparación, de organización. Pero creo que antes de hablar de fecha de momento, hay que definir qué quieres elegir, qué quieres hacer primero. Y antes de eso tienes que, vuelvo yo al tema, el CNE y la normativa que regule al Consejo Nacional Electoral. La semana pasada con Transparencia Internacional publicamos una propuesta de hacer un decálogo de un estatuto electoral especial que norme esa etapa de la transición. Para evitar el tema de hay que hacer una reforma electoral, una reforma legal a toda la legislación electoral, que eso lleva mucho tiempo, un estatuto especial que diga 8 artículos, 10 artículos que regule algunas acciones puntuales del nuevo CNE. El nuevo CNE tiene que hacer ad hoc, eso es importante, es decir, un CNE especial por la contingencia. Por las circunstancias. Por la contingencia, sí. Correcto. Que va a tener unas características propias de un CNE de ad hoc, de emergencia, para organizar tales y cuales procesos electorales. Pero hay que hacer un acuerdo político que te permita llegar a esa decisión. Claro. Yo, mira, aterrizo un poquito, voy a bajar un poquito la conversación más a lo llano, ¿no? Y vuelvo con mis ejemplos muy puntuales. Si no es necesario, si tú no ves que sea necesario pasar al voto manual por las razones que tú consideres, y yo considero lo mismo exactamente, ¿qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas, aparte de este tema por supuesto, de la ONIDEX, que sabemos que son pasos previos a lo que queremos que sea, tú consideras que son, mira, esto es un innegociable? Sin esto nos van a volver a hacer la misma trampa. ¿Qué quiero decir? Bueno, como en la ley internacional. No, está bien. Mira, como en la ley no hay taxativamente la obligación de publicar los resultados por mesa, porque en ningún lugar lo dice, pero es obvio que habría que publicarlos por mesa, pues si no, no puedes auditar los resultados. Pero para evitarnos el tema de la interpretación, que los abogados son muy buenos interpretando cosas, taxativamente debería decir, los resultados tienen que publicarse mesa por mesa. Y el Consejo Nacional Electoral, que técnicamente tiene la capacidad de divulgar información en tiempo real sobre centro abierto, centro cerrado y centro que transmitió información, debería generar esa información en su página web. Eso creo que es innegociable. Lo otro es el tema de la presencia de observación nacional e internacional, evidentemente, sí. Y otros temas más operativos, que es el rol del Plan República en las elecciones. Creo que esos son 3 temas que son indispensables, más allá de proteger al Consejo Nacional Electoral de la intromisión de otros poderes. Por ejemplo, en los últimos 5 años ha ocurrido algo que a lo mejor para mucha gente pasa por ahí colado, ¿no? Desapercibido. Pasa, que no es un problema. Pero para mí sí demuestra las deficiencias del sistema venezolano. La política comunicacional del CNE, entendiendo que el CNE en Venezuela es un poder del Estado que está al mismo nivel del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, en los últimos 5 años quien ha definido la política comunicacional del CNE es el MINSI, es decir, el Ministerio de Comunicación del Ejecutivo. Un poder autónomo que depende del MINSI y el MINSI con sus intereses propios de representar al Ejecutivo, entonces hemos tenido una política comunicacional del CNE alineada con la del Ejecutivo y por eso podemos explicar las deficiencias de comunicación del CNE para cualquier cosa que no sea apoyar al Ejecutivo. Entonces, algo tan sencillo como que la política comunicacional del CNE tiene que regresar al CNE y el CNE es el que tiene que definir qué informa y cómo lo informa y cuándo lo informa, son temas que tienen que rescatarse inmediatamente porque hay que proteger ese CNE
de la intromisión del MINSI en el caso comunicacional o del Tribunal Supremo de Justicia en el caso de los recursos electorales. Hay que proteger al CNE de la sala electoral y hay que proteger al CNE de la Contraloría. Yo quiero recordar que el CNE no es el que inhabilita, quien inhabilita es la Contraloría. Y el CNE se limita a decir, bueno, a mí me dijeron que había que inhabilitar. Claro, sí, pero qué no casualidad que en Venezuela, entonces el Contralor termina siendo el mismo presidente del Consejo Nacional Electoral, el que le pone la inhabilitación a la candidata María Corina Machado es el viejo Amoroso y termina siendo el presidente del CNE. Y a la falta de debate público, ese debate subterráneo, se acaba de escoger un nuevo fiscal, un nuevo defensor, pero nadie dijo que había que escoger un nuevo Contralor. Claro, por supuesto. Bueno, pero hay un nuevo Contralor que es, si no me equivoco, pasaron esta es la otra locura, ¿no? El que era director del SAIME, que es Gustavo Vizcaíno, pasa a la Contraloría de la República. Entonces, el mismo que le negó la identificación a millones de venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, el mismo que utilizó el sistema de identificación nacional para castigar al venezolano a través del derecho a la identidad después de haber ganado las elecciones del 2024, es ahora el que controla la Contraloría, valga la redundancia, y va a decidir quién está inhabilitado y quién no. Impresionante la entrada. Por eso es que la independencia de poder es fundamental. Bueno, y en este caso, defender al CNE de las intromisiones del MINSI, del Plan República, o sea, del Ministerio de la Defensa, de la Contraloría y del Tribunal Supremo de Justicia. Por eso digo, por eso hablo de un estatuto especial que proteja al CNE o a las personas que se nombran dentro del CNE, que, y esto siempre lo repito, aunque a los políticos les cuesta interiorizarlo, no son 5 rectores, o sea, son 7, porque hay 5 principales y 2 suplentes que están incorporados a organismos subordinados. Entonces, los 7 rectores que tienen algo que hacer, más los 23 directores regionales del CNE, porque también hay algo que hacer con los directores regionales del CNE, porque son los directores regionales del CNE los que dicen, hoy no sale la máquina para la inscripción en el operativo, hoy no mando la máquina, hoy la máquina para hacer la actualización del registro electoral va a durar nada más 2 horas en la Plaza Bolívar y después, chao, no hay más operativo. No solamente se trata de los rectores, se trata también de los directores regionales y, si me apuran mucho, de los directores de línea del Consejo Nacional Electoral, al menos en áreas claves como automatización, información electoral, registro electoral, partidos políticos, financiamiento, etc. Mira, voy con algunas preguntas de la audiencia, ¿no? Brutal. Yelena Guarate, quien es miembro del canal, es parte de los diputados de esta república, nos pregunta, ¿puede haber elecciones, Eugenio, justas con presos políticos aún detenidos? Evidentemente la teoría te dice que no, pero volvemos con el tema del maximalismo. Si vamos a esperar que todos los problemas que tienen que resolverse se resuelvan para empezar a hablar de elecciones, no vamos a llegar nunca a la elección, porque con el desorden que hay en Venezuela, todos los días va a aparecer una causa de alguien que estaba detenido por causas políticas que nadie sabía que estaba detenido por causas políticas, porque la familia tenía miedo de denunciarlo, porque amenazaron a la familia y entonces nunca gestionaron esa denuncia ante las organizaciones de derechos humanos. Entonces, a este ritmo, siempre, lamentablemente van a seguir apareciendo presos políticos que no estaban en el listado inicial. Entonces, siempre vamos a estar con el tema de faltan presos políticos por liberarse. Creo que y no puede ser, y más bien debería ser un incentivo tener una elección para empezar a lograr las liberaciones que estos tipos que están en el poder enquistados no quieren otorgar. O por lo menos darle una respuesta a quienes no aparecen, ¿no? O por lo menos, bueno, y poner orden en las bases de datos del Estado, porque en muchos casos seguramente esto es un desorden de que hay gente detenida que no saben que está detenida. O sea, se perdieron en el sistema, están perdidos en el sistema. Entonces necesitas una depuración de las bases de datos del Estado. Yo creo que todo el que le guste el tema de Big Data, los números, etcétera, estará deseoso de poder echarle un ojo a los datos del sistema Patria. Porque si hay algo que es Big Data, gran hermano, es el sistema Patria. Claro. De acuerdo. El sistema Patria te va a dar, si algún momento logras acceder a esa información, datos valiosísimos, no solamente de todo lo que fue
de todo lo que fueron los últimos 20 años, sino de todo lo que debe hacerse o que puede hacerse, porque te va a ayudar muchísimo con información estadística que al día de hoy no está disponible para nadie. De acuerdo. Hay otra pregunta. Darwin Jesús, que me parece muy pertinente. Darwin Jesús Nava Finol comenta: ¿qué es más conveniente para el corto plazo? ¿Realizar nuevas elecciones o exigir que se reconozcan las elecciones que ya se ganaron en el 2024? Yo tengo mi posición con respecto a eso. ¿Cuál es la tuya, Eugenio? La pregunta es muy buena porque todos los políticos están entrampados en esa narrativa. Claro. A ver, el 2024 representó el quiebre de la poca institucionalidad y constitucionalidad que quedaba en el país. Hay que empezar a recuperar esa institucionalidad. Va a ser muy difícil que en este momento, para ser pragmáticos en el análisis, va a ser muy difícil que se reconozca que la elección del 2024 fue robada. Es decir, que quien la robó reconozca que se la robó. Claro. Así que como esa es una pelea que no se va a ganar en este momento, lamentablemente el tiempo, la historia servirá para poner las cosas en su lugar. Hay que avanzar en hacer una nueva elección. O en repetir la elección del 24. Eso, aquí hay un debate constitucional. Eso sí creo que hay gente cercana al CNE que está dándole vueltas a algunas cosas, como hay que hacer una nueva elección o hay que repetir la elección del 24. Esto no es cualquier cosa. Hacer una nueva elección es convocar un nuevo proceso con nuevos actores. Repetir la elección es repetir con los actores que estaban en el 24. Y el que no puede participar porque no está en el país, por un tema sobrevenido, forzoso, hay que buscarle la vuelta, la vuelta legal a su ausencia o a su participación en esa elección. Una ausencia absoluta, una ausencia absoluta que tiene por razones mayores. Correcto, pero entonces hay gente que está buscándole la vuelta. No se trata de hacer una nueva elección, sino repetir la del 24. Yo realmente creo que lo mejor es salir de ese debate, porque nos vamos a meter en otro debate constitucional con una Corte Suprema, con un Tribunal Supremo de Justicia, que no nos garantiza independencia en las decisiones que tomen. Entonces, mejor es avanzar hacia algo que es mucho más claro, que es que tienes una ausencia absoluta y esa ausencia absoluta tiene que resolverse con una elección. No creo que decirlo así elimine el reclamo del 2024. Del 2024, porque en líneas generales hubo una elección, un ganador mal adjudicado, así que igual tienes una ausencia absoluta, porque nombraste ganador a alguien que no lo es. Así que tienes que hacer una nueva elección. Correcto. Mira, yo voy a tratar de sintetizar aquí un par de preguntas. La primera es de Milagros, que dice: ¿cómo sería una campaña electoral y cuáles son los recursos? La segunda es, Eugenio, ¿cuándo es conveniente que María Corina Machado regrese a Venezuela? Y entonces voy a tratar de yo formular una pregunta con esto de base, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa al día de hoy, Eugenio, 16 de abril 2026? ¿Y qué es lo que más te puede dar esperanzas? ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación actual? ¿Y qué es lo que más te puede dar esperanza de decir, mira, sí hay una salida por aquí? Bueno, si Jack Ryan, la temporada de Jack Ryan era cierta, pues cualquier cosa es posible en este momento. Correcto. A ver, creo que... repíteme las preguntas. Mira, no, yo te preguntaba, o sea, ¿qué es lo que más te preocupa que tú digas, mira, no se ha avanzado, por ejemplo, en el tema de la unidad, dale con la Unidex, yo, vale, Dios mío, del Saime. Claro, te transportaste a la época de estudiante de Eugenio y ya, la Unidex. No, yo creo que en ese momento era 10. Es verdad, y Rodrigo Cabezas, creo que era el... Sí. Uno de mis mejores trabajos en la Universal fue una vez que logré entrar a la DIEX, cuando se estaba hablando de automatizar la DIEX, Unidex Saime. Saben que todos cuando se van a sacar la cédula hay algo que se llama tarjeta decadactilar, que tiene las huellas de los 10 dedos de la mano. Pero yo tengo unas fotos que tomó, creo que... no me acuerdo quién las tomó, a lo mejor fue Cheo Pacheco, uno de esos fotógrafos históricos del Universal. Yo caminando dentro de las bóvedas de la DIEX sobre las tarjetas decadactilares y pisando algunas sin poder evitar pisarlas. O sea, yo debo haber pisado, en medio del desorden. Yo debo haber pisado la identidad de varias personas o de varios miles de venezolanos en
en ese proceso. El tráiler de lo que haría el Saime, pisar la identidad del venezolano. Lo que te hicieron a ti, hermano. Dicho eso, creo que me preocupa que sea tanta la gente que está cómoda sin hacer elecciones que se admita que esa es una situación normal. No hacer la elección y seguir avanzando en la recuperación económica. Creo que porque aunque hay mucha gente diciendo que se necesita democracia para la recuperación económica, yo lamentablemente pienso que se puede alcanzar recuperación económica sin necesidad de que haya democracia. Creo que esto es un debate bastante filosófico, claro, o muy técnico, pero me preocupa, lo que más me preocupa es que se siente una situación ya tan cómoda que caigamos en la dinámica de mejor no hacemos elecciones porque las elecciones te pueden alborotar mucho algo que ya son contraproducentes. Que ya logramos establecer, mejor lo dejamos así. Claro, entonces creo que eso es lo que más me preocuparía. Creo que lo que me da más esperanza es que hay unos estudios de opinión pública que sugieren que hasta el mes pasado, no sé, 7 de cada 10 venezolanos tienen miedo de hablar de política públicamente. Todavía impresionante. Y con toda razón. Pero la tendencia que se ve es que cada día que pasa hay menos gente que tiene temor a hablar de política, hay menos gente que tiene temor a reclamar sus derechos. Creo que recuperar de alguna manera, salir de esa cúpula de miedo en la que estaba el venezolano, tanto dentro como fuera del país, es tal vez lo que me da más esperanza. Creo que lo respondería así. Mira, quiero retroceder un momentito y para traducir esto o tratar de adelantarnos al tiempo. ¿Qué pasa si mañana vemos, Eugenio, que las designaciones de los magistrados, de los rectores del CNE, no son las que esperábamos? ¿Qué pasa si vemos nombres como vimos el de Padrino en este ministerio? ¿Se perdió todo? ¿O todavía hay chance? No. A ver, creo que el CNE es más que los 5 rectores. Por eso decía los 5 rectores principales, los 2 suplentes, los 23 directores de línea, los 23 directores regionales, perdón, los directores de línea. Creo que el CNE es mucho más que eso. Y creo que la organización que se exhibió en 2024 fue lo suficientemente robusta como para poder contrarrestar a 5 malos rectores, principales. Creo que no tener 5 buenos rectores no sería para caer en desesperanza aprendida, pero sí sería para hacer procesos de vigilancia mucho más robustos sobre temas que ya se conoce que se pueden actuar, sobre los que pueden actuar los rectores del CNE. Por ejemplo, la divulgación de resultados o el tema de eliminar el código QR de las actas, que fue tal vez uno de los grandes factores a favor de la transparencia de los resultados, de poder tener un mecanismo para una lectura rápida de la información de las actas, lectura y procesamiento rápido de la información de las actas. Claro. Bueno, ha sido una conversación bien interesante. Gracias, Eugenio, de verdad. Te agradecemos muchísimo. Me encantó haberte visto de nuevo, pana. Ahora sí te puedo decir, pana. Ya el respeto ante profe, disculpe. No, de verdad, mira. ¿Será posible que hoy? No, bueno, que fuerte. No, a mí me ha pasado el tema del profesor ahora siendo colega y entrevistarlo o tener alguna conversación mismo nivel. Y de verdad es una sensación rara. Yo creo que es raro. Es como cuando ya uno pasaba la mayoría de edad y se sentaba en la misma mesa que los papás de uno a tomarse una cerveza. Como tomarse una cerveza con los papás de uno. Rarísimo. La cerveza no sabe ni bien. Bueno, tenemos pendiente unas cervezas. Claro que muy sí. Bien, claro bro. que Mira, sí, Eugenio, muchas gracias. Para mí un placer, un honor que hayas aceptado la invitación y estoy seguro que la audiencia quedó encantada con todas tus explicaciones y la experticia que siempre demuestras cuando las das en el tema electoral y en el tema país con mucha claridad. Indispensable, le digo siempre y se lo recomiendo siempre el noticiero. Cuando te pongo un tuit tuyo o lo comento, le digo a la audiencia, tienen que seguir a Puskás, Eugenio Martínez en sus redes sociales porque la claridad política que destila en cada publicación es absolutamente necesaria de apreciar y de tener. Gracias por haber estado el día de hoy acá. No vale, ustedes, gracias. Que la fuerza los acompañe, además.
Así será. El gran Padawan ahí. Gracias. Gracias. Era Eugenio Martínez, señores. Qué lujo tenerlo el día de hoy, porque esta es la gran conversación. Esta es la gran conversación que se viene ahora, elecciones, y seguramente no, o quiero decir, lo vamos a tener muy pronto otra vez. Yo creo que cada vez me estoy convenciendo más, Melanio, de que tu predicción va por buen camino, hermano. Yo creo que va a ser... Hermano, mira, bajó del cielo un ángel y me dijo, me hizo así, mucho amor. Y yo dije, pero Walter, ¿de qué me estás hablando? Que diciembre es el día de la elección. Y salió volando otra vez para arriba. Walter Martínez bajó del cielo. Mira, Martínez, curioso. Walter Martínez, ¿cómo se llama? Mercado. Walter Martínez, el del parche. Que también están, bueno, no sé si en el cielo. Bueno, pero ese no baja, ese sube.